Aquí ya pues, comenzamos a grabar y pido a la señora Pamela Soto, la presidenta actual del Centro de Padres, animarnos con la oración y ya luego continuamos en la temática que nos convoca hoy, que es fundamentalmente compartirles los ajustes que haremos al plan de trabajo, al plan lectivo para el segundo trimestre. Así que por favor, señora Pamela, usted enciende su micrófono y adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir en esta ocasión por nuestros niños. Ya está terminando el primer trimestre, para que todo les vaya bien. Y también dar gracias a Dios porque, bueno, gran parte de nuestra familia del colegio, las familias están sanos, y también pedir por las personas que están enfermas, especialmente las que están enfermas de COVID. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, señora Pamela. Voy a compartir una breve presentación que tengo por acá. Eso es. Sobre esta breve escuela de padres, espero que sea breve, para no quitarles tanto tiempo en esto, pero al mismo tiempo la explicación también espero ser claro en ella. Reitero la invitación, por favor. Yo comencé ya a compartir pantalla, entonces quienes vayan ingresando o entre ustedes mismos por los chats, avisarse, silenciar los micrófonos para no distorsionar la conexión. A ver, lo primero es decirles que este plan lectivo es para el segundo trimestre del presente año. Con esto quiero adelantar la idea de que si más adelante, es decir, al pasar al tercer trimestre, debamos, dependiendo del contexto en que estemos, de pandemia, el contexto escolar, etcétera, debamos hacer otros ajustes, los haremos. Quiero ser muy enfático en eso, recordar que desde el inicio de año dijimos esto siempre va a ser, hasta que no termine la pandemia, flexible y en permanente evaluación. Eso ha sido a nivel país, a nivel mundial, y es la forma de ir enfrentando esto. Existen dos necesidades, en primer lugar, a las que nosotros hemos debido atender y que nos llevan a exponer este plan lectivo como colegio, como profesorado, como dirección también del colegio. Primero, ofrecer mayor cobertura de clases a estudiantes que están en modalidad exclusivamente virtual. Todavía hay quienes se mantienen en eso y eso lo respetamos. Entonces existe esta necesidad de cómo atender a esa población de estudiantes, independiente de la cantidad que sean, pero son legítimas sus razones y debemos también tratar de ofrecer mayor cobertura de clases a ellos. Lo segundo es que uno siempre, y eso les pasará a ustedes y nos pasa a todos, siempre cuando planifica algo sin experiencia previa, la vez anterior les decía que de la pandemia nadie tiene, de esta al menos, nadie tiene experiencia previa como para poder evaluar y decir lo que realmente podemos y lo que no. Entonces uno propone y proyecta un plan de acuerdo a lo que estima, a lo que piensa, a lo que juzga en ese minuto, que es lo mejor. Otra cosa es cuando uno pone en ejecución ese plan y se va dando cuenta que hay cosas que se pueden, otras que nos complican, la realidad a veces nos supera y eso ustedes lo han visto en todos los gobiernos. Y por eso las autoridades también van evaluando y tomando el pulso al avance de la pandemia y a las distintas actividades a las que nos debemos enfrentados. Entonces,
apareció la necesidad de dar más tiempos e instancias a los profesores para preparar clases y recursos, tanto presenciales como a recursos en línea, y hacer clases presenciales, tiempo para preparar clases presenciales y tiempo también para preparar clases en línea. Y al mismo tiempo evaluar estudiantes y atender al trabajo administrativo. Quiero solamente, porque a veces a uno le cuesta como comprender, al no estar metido en el mundo escolar, nos cuesta a veces comprender esto. Cada curso se dividió en 4 cursos. Imagínense ustedes lo que significa para un profesor que está contratado para hacer clase en un curso, de pronto estar haciendo esa misma clase para 4 grupos de estudiantes. Lo de las 8 de la mañana, el grupo de las 11, el grupo de las 14 horas, y aparte de eso los que están trabajando en plataforma. Entonces, uno, por mucha voluntad y ganas que tenga, a todos nos pasa que nos empezamos a estresar, a cansar, a agotar, y terminamos haciendo como el mismo discurso a todos. Entonces, y eso, sostenido por un trimestre, es agotador, estresante. El riesgo es que los profesores se agoten, se estresen, y eso pasa en todos lados, y terminen mal atendiendo a los estudiantes. Tratando de abarcar mucho, terminamos haciendo cualquier cosa. Esas había 2 necesidades. Y las premisas que nos llevan a proponer este plan lectivo son 2 que están allí. Este plan que es flexible y que requiere, por lo tanto, evaluación continua. Por eso les decía al inicio que lo que estamos proponiendo ahora es para el segundo trimestre, y debemos seguir tomando el pulso a esto y veremos si esto se ratifica igual o se hacen otros ajustes al pasar al tercer trimestre. Entonces, teniendo esa premisa, que es flexible, un plan que requiere evaluación continua, es lo que propondemos a continuación. En segundo lugar, que el currículum sigue siendo priorizado. Eso significa que nosotros apostamos por dar más tiempo de presencialidad y de virtualidad a las clases, a las asignaturas que todo el mundo sostiene porque son instrumentales, que son corrientemente llamadas las más importantes. En nuestro caso, lenguaje, matemática, historia, ciencias, inglés. Hay otras asignaturas, lo voy a plantear enseguida, o sea, todas las asignaturas están consideradas este año, pero el currículum sigue siendo priorizado. Esas son las premisas. Vamos entonces ya derechamente a este plan lectivo para el segundo trimestre. El segundo trimestre inicia el próximo lunes 31 de mayo. Hoy, así oficialmente, hoy terminó el primer trimestre. Enseguida hay 2 jornadas de evaluación, mañana y pasado, están por calendario escolar. Entonces el 31 ya está iniciando este segundo trimestre, para que lo tengamos presente. O sea, esto que estoy indicando ahora ya comienza desde el 31 de mayo. Ahí ya estamos parados en el segundo trimestre. Este plan implica reducir las jornadas lectivas a 2. Serán 2 los periodos en que se dan clases presenciales. La jornada de las 8 a las 10:15 y la de las 11 a las 13:15. Los estudiantes que estaban asistiendo a la jornada de la tarde, que era, la vez anterior les contaba que eso eran minoría, y también por respeto no significa que no importen, sino que nosotros debemos ver debemos evaluar dónde está concentrándose la mayor población de estudiantes, dónde está por lo tanto la necesidad de allí poner nuestros mayores recursos. Esos estudiantes de las jornadas de la tarde están siendo ya reubicados por sus profesores jefes en las jornadas de la mañana, considerando los criterios también de traslado, transporte y hermanos. En cuarto lugar, en todos los niveles, las clases presenciales se darán solo en las mañanas. Desde el pre-kinder hasta el segundo medio, clases presenciales solo en las mañanas, en todos los niveles. En todos los niveles también, la modalidad presencial es, y esto hay que entenderlo por favor muy bien, es solo una parte del trabajo que deben realizar los estudiantes. La otra parte se desarrolla y se sigue desarrollando en Amada Sofía Virtual. Entonces no piensen por favor, ni apoderados ni estudiantes, que todo termina
allí con la clase a la que yo asistí en una de las jornadas. Después se espera que el estudiante siga profundizando y trabajando con el trabajo en la plataforma virtual. Así que por favor, cuando ellos regresen a su casa, no es que tengan el resto del día libre, que no hay nada que hacer, no, allí es su otra parte. Asignaturas priorizadas, ya lo adelantaba, siguen siendo para nosotros lenguaje, matemática, ciencias, historia e inglés. No obstante, este año todos los estudiantes son evaluados y calificados en todas las asignaturas del plan de estudio, no solo en estas priorizadas, o sea, también llevarán evaluación y una nota, una calificación en artes, en educación física, en religión, etc. Esas asignaturas, como no son parte del plan priorizado, se están trabajando de otra manera, en proyectos ABP, de una manera más formativa. Después eso habrá que en algún minuto, ya sea durante el segundo trimestre o al ir cerrando el año, habrá que elaborar rúbricas para eso que es más formativo y que es de procesos más largos, llevarlo y traducirlo a una escala con notas. La idea de esto es que los estudiantes dediquen y tengan el mayor tiempo y recursos y el esfuerzo en estas asignaturas priorizadas y que las otras, ojalá, sea un aporte en su formación como personas, pero que respecto de las notas no les perjudique y que sean una buena nota. Entonces, ya alguien para tener una mala calificación en esas otras asignaturas debiese francamente tener una actitud cercana al cero prácticamente, un compromiso casi nulo para obtener una mala evaluación ahí. Pero no quiero que se desesperen por esas notas, si no aparecen, por ejemplo, ahora en el primer trimestre, porque algunas están trabajando, algunas asignaturas están trabajando en proyectos. Más de alguien habrá escuchado hablar de los proyectos ABP, los que ellos están metidos, donde mezclan más de una asignatura, pues son procesos largos, más extensos, que no se evalúan de la forma habitual. Pero no se desesperen en eso. Séptimo, los estudiantes en modalidad virtual exclusiva, es decir, quienes no vienen a un módulo presencial, deben seguir cumpliendo con el 100% de los objetivos priorizados en la plataforma virtual. Ellos siguen trabajando 100% allí, eso se mantiene. Los cursos de pre-kinder, atención con esto, los cursos de pre-kinder a segundo básico, ambos inclusive, pre-kinder a segundo básico, tendrán clases presenciales solo de lunes a jueves, esos niveles. Y el día viernes se destina para trabajar únicamente con los estudiantes del grupo de esos niveles que trabajan en modalidad virtual exclusiva. Porque eso ya lo están probando las educadoras y las profesoras de esos niveles, que trabajar con grupo, con todo el grupo curso, con todo lo que se conecten, resulta pernicioso porque ellos todos quieren hablar, todos quieren participar, etc. Entonces desean dar más prioridad, y así lo harán, dar más prioridad al grupo que está solamente en línea en esos niveles. El día viernes trabajarán solo con ese grupito. Los cursos de tercero básico a segundo medio tendrán clases presenciales de lunes a viernes. Se aumenta entonces ahora un día de presencialidad hasta el viernes. Y esto comienza, insisto, ya la próxima semana, de lunes a viernes. A partir del lunes 31 de mayo, estas clases serán dadas en modalidad híbrida. Ya instalamos todas las cámaras, se han hecho las pruebas y nos faltaban instalar para poder acotar bien este plan, echarlo a andar, nos faltaban poner solamente estas cámaras para clases híbridas en 3 salas y las vienen a instalar este día viernes. Entonces, de tercero básico a segundo medio, clases presenciales de lunes a viernes, y esas clases serán transmitidas de manera híbrida, de tal modo que puedan acceder a ellas quienes optaron por la modalidad virtual exclusiva. Estas clases quedarán consignadas en el nuevo horario priorizado. Este horario ya la señora Carmen, la jefa de UTP, está trabajando para tenerlo el día viernes idealmente y publicarlo, y ustedes, apoderados y estudiantes, sepan cuáles son esos días en que tendrán días y horas en que la clase será transmitida, será híbrida, ¿ya? De tal manera que no pueda haber
cambio en ello, ¿no? O sea, no es que el día lunes, por ejemplo, tenga que conectarme a una clase, quienes están en casa, a las 8 de la mañana, y el otro lunes, el lunes siguiente quizás sea a las 11, y después otro día que sea un caos. Eso no. Siempre en el mismo horario. De tal manera que los estudiantes, insisto, sepan que en días específicos y horas específicas deberán conectarse a clases híbridas, o sea, clases donde están, la clase que se está transmitiendo al mismo tiempo que se está realizando presencial y que se está transmitiendo en línea para quienes están en casa. Y se harán bajo esta modalidad sin condicionar el número de participantes conectados a la clase. Es decir, aunque sea un estudiante, deberá esa clase ser transmitida de manera híbrida, a menos que nadie se conecte y todos desistan o en esa clase, y no tendría sentido. Pero aunque sea un estudiante, por ese estudiante se dará la clase igual híbrida. Eso se los comento porque a veces los profesores hacen una clase en línea. Bueno, yo a veces he visitado clases a profesores en modalidad virtual y resulta que, no sé, de 15 chicos que debían conectarse, aparecen 5, 10, en fin. Pero, insisto, por nuestra parte daremos todas las oportunidades posibles. Aunque sea uno, esa clase igual se va a transmitir de manera híbrida. Y de eso, entonces, de esa manera vamos logrando que vayan en el segundo trimestre ya vayan al mismo ritmo o estén recibiendo lo mismo quienes estén de manera presencial y quienes estén de manera 100% virtual. Ahora, desde primero a cuarto básico, la asignatura de inglés será priorizada de manera diferente a la actual, desde primero a cuarto básico. Recordemos que, para entender esto, que el Ministerio de Educación no exige clase de inglés en los niveles de primero a cuarto básico. Es un plan propio. O sea, el colegio lo da porque parece que es correcto, que es necesario comenzar ya a instalar este idioma, los rudimentos, lo básico, desde el del primero básico hacia arriba, pero no es obligatorio. Pero como nosotros tenemos el plan propio, lo debemos mantener. Sin embargo, para poder descargar horas a este profesor en específico, alivianar un poco la carga a él, la asignatura de inglés en esos cursos se va a priorizar de manera distinta, en plataforma, guías, lo más reducido de tal manera que él no deba ingresar al aula. Este profesor hace clase de inglés de primero básico a segundo medio. Entonces imagínense cuánto a él se le multiplicó el trabajo y las pruebas que tiene que corregir y lo que hacer. Entonces, abismal. Los profesores de inglés son escasos, no es difícil llegar a encontrar a alguien, al menos en este contexto de pandemia. Entonces llegamos a este acuerdo con él, que modifique la forma de trabajar con este curso de primero a cuarto básico para que tenga más tiempo, obviamente, de poder, lo que hacen los demás, también corregir sus pruebas, llevar trabajo a la plataforma virtual, poder planificar de mejor manera sus clases, etc. Y para los demás cursos, que ya es propio del plan obligatorio del ministerio, se mantendrá de igual forma que el primer trimestre. Entonces, solamente vamos a modificar inglés de primero a cuarto básico, donde, insisto, no es obligatorio, pero nosotros sí lo damos por opción de colegio. Eso respecto del plan lectivo. Otras informaciones. A ver, por calendario regional, los días, ya se los adelantaba también, los días jueves 27, mañana, y viernes 28 de mayo, corresponde a trabajo sin estudiantes. Entonces, por favor, no vayan a enviar, no se olviden y no envíen mañana a nadie, a ningún estudiante al colegio. Y ellos no tienen trabajo, eso está dedicado mañana a evaluación institucional del primer trimestre. Entonces, no hay clases mañana ni presenciales ni en línea en esos días. ¿Ya? Segundo, recuerden que el lunes 31 de mayo ya no habrá jornada de la tarde porque estaremos funcionando ya en el segundo trimestre bajo esta nueva modalidad. Y tercero, el viernes 4 de junio, todos los estudiantes tendrán solo trabajo individual
en la plataforma virtual. Guías, evaluaciones, lo que los profesores les dejen allí como trabajo. Porque ese día estará destinado a que los profesores jefes den cuenta de los logros de aprendizaje de sus cursos. Y es un trabajo exhaustivo que implica todo el día, curso por curso, asignatura por asignatura y casos también que son presentados al consejo, que hay que hacer un análisis profundo de ellos, cómo le ayudamos más. Entonces, un trabajo de exposición extensa, ¿ya? Entonces, eso es lo que no deben olvidar. Eso respecto, entonces, de esto, voy a dejar de compartir pantalla ahora, respecto de esto que les debía informar, del plan lectivo. Díganme, por favor, si he sido claro, si tienen dudas respecto de estos ajustes que hemos hecho o de las informaciones finales que les di, pero es lo que les debía informar. Quedo abierto a dudas, comentarios, una opinión, etcétera, e insisto, apoderados, que estos ajustes obedecen a las necesidades que ya les decía, de ofrecer más tiempo, más cobertura, voy al tiro, más cobertura a estudiantes en modalidad virtual y también a los profesores para preparar clases y todo el trabajo administrativo que hay, ¿ya? Y que es por el segundo trimestre. Hay que ir viendo qué pasará de aquí al tercer trimestre, ¿ya? ¿Quién, por favor, si alguien desea hablar, encienda ahora su micrófono, pide la palabra y comienza? Yo, padre. Lorena, eso, ya, Lorena Reyes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. La información suya quedó a mi gusto, claro, pero yo ya le había hecho una consulta a mi profesor jefe, el profesor Gonzalo, con respecto a qué pasa, por ejemplo, si algunos niños están yendo presencialmente y quisieran acceder ahora a clases híbridas y no volver a clases. No es el caso mío, pero en una situación hipotética, perfecto, o que un hijo se enfermara. ¿Cómo correcto. eso se puede hacer o ya no se puede optar a esa modalidad? No, esa modalidad, Lorena, es perfectamente posible porque no complica para nada el aforo. Entonces, voy a silenciar. Ahí silencio, ya. Entonces, si alguien quiere pasar por X razones, se enferma o lo que sea, de modalidad presencial a la clase híbrida, puede perfectamente hacerlo. Basta que lo avise, ¿sí?, de una semana para otra. Esas son como las reglas del juego. No puede ser que inmediatamente de un día para otro me cambio, porque me parece que alguna vez lo explicaba aquí o a otro apoderado que me preguntaba, hay que llevar un registro distinto de la presencialidad, de la asistencia, digamos. Hay un registro para los que asisten presencialmente al colegio, en el libro de clases, y otro registro aparte de asistencia para los que están en modalidad 100% virtual. Entonces, cuando uno se cambia de una modalidad a otra, hay que hacer el cambio también en los registros. Es como si matriculo un alumno de un colegio a otro, del colegio presencial al colegio virtual y viceversa. Entonces, por eso lo importante es avisarlo y eso planificarlo de una semana para otra. Al revés, al tiro lo comento, de virtual, 100% virtual, a presencial puede resultar un poco más complejo porque debemos allí jugar con los aforos. Si tenemos aforo en la sala donde va a ir ese estudiante, no hay problema. Si no tenemos aforo, tenemos que ver si acaso pudiésemos modificar con otro grupo, con otra jornada. Tenemos que ir, son otras variables las que hay que considerar, tema sanitario, ¿no? Pero también se puede, pero insisto, hay que considerar el tema allí del aforo. Al revés, de presencial a virtual con clase híbrida no hay ningún problema porque usted no va a tener problema de aforo en la casa, ¿sí? Eso será Lorena. Más dudas, consulta. Padre. Sí, eso, ¿ya? Padre, buenas tardes. Buenas tardes, sí. María Teresa. Me quedó una duda respecto a Dígame. algo que dijo, porque justo se me cortó la señal, entonces no me quedó claro. ¿Los ABP son para todos los alumnos? ¿Presencial? Para todos los alumnos. Es decir, los más chiquititos, los de, a ver si me ayudan los profesores, si me falla la memoria, de cuarto hacia abajo, están trabajando las otras asignaturas no priorizadas, pero en sus propios cursos, con los profesores de las asignaturas.
Los que son más grandes, que son capaces de trabajar en un proyecto de estilo ABP, entonces ellos lo están haciendo de esa manera, en ABP. Y eso significa que llevarán nota, van a ser evaluados, llevarán nota en todas las asignaturas, pero en esas otras asignaturas que no son las priorizadas, como artes, educación física, religión, tecnología, etc., se evaluarán de otra manera, de un modo más formal. Actitudes, su compromiso, cómo han colaborado con sus compañeros en los proyectos, etc. Eso que es formal y actitudinal, en algún momento del año habrá que llevarlo, del semestre, del año, etc., habrá que llevarlo a una escala de evaluación numérica, de escala de 1 a 7, con una rúbrica, y evaluarlo. Les decía que el ideal es que allí tengan una buena nota, no perjudicar a nadie, para que dediquen los mayores esfuerzos y recursos a estas asignaturas priorizadas. Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que en lo personal, yo no me recuerdo a quién fue que le pregunté, quizás debía haber preguntado directamente a la persona que correspondía. Creía que eso era un trabajo netamente para los niños que iban presencial, entonces yo a mi hijo lo pasábamos de lado. Entonces él ahora, en este momento, al cierre del primer trimestre, él no ha realizado ninguna tarea no se preocupe. No se haga problema porque... Pero a partir del segundo, me parece que le escuché, porque como que mi señal va y viene, que a partir del segundo trimestre sí iba a empezar a funcionar. O sea, no está funcionando, está funcionando todo el año. O sea, si él, por ejemplo, si mi hijo se pusiera al día, no sé, en este fin de semana, con respecto, va a tener una influencia en su nota negativa, porque al final él no ha hecho nada, ha hecho nada de esa... En casos como este, María Teresa, yo no le recomiendo desesperarse, sino hablarlo con los profesores. Ya lo he conversado con ellos. Es dar la mayor facilidad y posibilidad. La idea es que allí se saquen una buena nota, que les ayude incluso, porque se va evaluando de manera formal. Entonces, si no han hecho los trabajos, no se desesperen, se les dará tiempo, etc. Mire, en esto del ministerio, basta que usted tenga una nota en el año. Acuérdense que en el certificado final de estudios, va una nota por asignatura. Entonces, bastaría que una nota. La idea no es poner solo una nota, pero tampoco que se desespera haciendo trabajo a última hora, no sé, va a ser estresante. Y no es la idea. Entonces, perfectamente conversen con los profesores respectivos de las asignaturas o sus profesores jefes para ir dando esas posibilidades a los estudiantes que están retrasados con ellos. Aprovechen a lo mejor esos días que tienen ahora, que van a tener el día viernes 4, les decía también, esas horas, esos momentos en que se dan para trabajo en plataforma, de ir adelantando en ello. Ante cualquier duda que tengan apoderado, cualquier dificultad, con tiempo, no en diciembre, la conversan con los profesores o conmigo si hay alguna duda más de fondo, de procedimiento. ¿Ya? Eso. Ya, padre, me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Ya, María Teresa. Otra consulta que tengan. Yo, padre, tengo otra duda. Sí. También, perdón, había una consulta al chat que alcanzo a ver. Alguien me pregunta por una prueba de primero medio, algo bien específico, pero igual me sirve para comentar algo en general. Hay evaluaciones, como esto ha sido, esta primera vez que estamos apretando más de trimestre, ¿ya? Primera vez. El año pasado fue un poquito más suelto. Este año ya va a ser con un poco más de rigor, y por primera vez los estudiantes y los profesores ya están trabajando en un trimestre, que siempre es más, es un ritmo de trabajo más rápido, más intenso. Entonces, claro, si algunos todavía están dando alguna evaluación, la tienen que dar hoy, mañana, si lo conversan si están atrasados, si lo conversan con su profesor de asignatura, su profesor jefe, y porque no alcanzaron, algo ocurrió, no lo van a poder resolver. Entonces, todavía estamos en cierre del trimestre. Lo único que les pido es que no se, lo voy a decir en buen chileno, no nos hagamos los locos con esto, ¿no? Como que yo no sabía, no tenía idea. Conversen, vean soluciones, eso lo contempla nuestro reglamento de evaluación. Está clarísimo allí que uno puede plantear situaciones, me ocurrió tal cosa, necesito otra prórroga, y los profesores la dan, pero debe ser tarea y responsabilidad de estudiantes y apoderados acercarse a los profesores, no al revés.
Eso. Por allí ahora doy la palabra, que parece que quería consultar algo. Yo, padre, Lorena Reyes, quería hacer una Lorena. consulta. A lo mejor no te escuché, a ver, ¿ya? Se supone que... Escucho un ruido. Se supone que ahora, como van a haber 2 bloques, el colegio, la sala están el tamaño apropiado para el aforo, me imagino, ¿cierto? Sí. Tuvimos que hacer, Lorena, hacer uso ya de las 2 salas nuevas que tenemos, ya esas las grandotas, voy a silenciar, las 2 salas nuevas que tenemos, las grandes, más reacondicionar esa sala, lo que llamábamos el Ecolab, no sé si alguien lo conoció, que estaba detrás de las dependencias del preescolar, un laboratorio grande que hicimos allí. Entonces, a ese también le pusimos aire acondicionado, se aisló más, porque allí son zonas gélidas, de tal manera que, claro, Ariel, nuestro vicerrector, se dio el trabajo de ver cuál era la matrícula en cada bloque y qué movimiento de sala había que hacer para que se respetase el aforo. Entonces, algunos cursos no van a seguir funcionando en la misma sala donde lo estaban haciendo ahora, o algunos grupos. Ese movimiento se consideró. Y por eso, lo que les explicaba antes, cuando alguien quiere pasar de virtual a presencial, no es cosa de llegar y mandar al chico al colegio, hay que consultarlo por el tema de los aforos. ¿Quién más? Yo quiero hacer una preguntita. Amelia, ¿quién? Sí, Amelia. Sí. Sí. Adelante. ¿Puedo hablar yo? Sí, quien sea. Yo tengo una duda respecto al protocolo que usted mencionó en la Escuela para Padres anterior, en cuanto a las evaluaciones pendientes. Si yo no me entero por parte de mi hijo, ¿qué es lo que debe? Si yo no he recibido la carta certificada que usted habló, que era la última instancia antes de proceder a la nota mínima, ¿debo entender que no debe ninguna evaluación? No debe, porque no es que no debe entender que no debe ninguna evaluación, porque es su deber como apoderado y como estudiantes chequear que esté dando todas las evaluaciones, que esté al día, etcétera, acercarse al colegio. Si acaso son estudiantes pequeños. Ahora, ese recurso del que yo decía es el recurso último que le queda ya al Consejo de Profesores, a la dirección o a la comisión, si es final del año, que se establece para los casos de estudiantes que queden en situación de repitencia, cuando uno analiza casos. Para casos extremos de apoderados no habidos, cuando uno trata por todos los medios de ubicar al apoderado, al estudiante, etcétera, y como es imposible encontrarlos, allí se recurre a esta carta certificada, que es el último recurso para decirle, sabe que casi le notificamos que usted no lo podemos encontrar por ninguna parte. Pero la idea es que no se llegue a ese caso. Entonces, ¿eso se aplica al final del año? ¿No es de cada trimestre? No es de cada trimestre. Debiese aplicarse al final del año, a menos en casos excepcionales en el trimestre. A ver, supongamos, si un estudiante es reprobado, lo que hace esta comisión y lo que hago yo es saber por qué fue reprobado. Supongamos que el profesor me dice, mire, no dio una prueba, yo le voy a preguntar, ¿usted qué hizo para ubicar a ese estudiante? Él me dice, nada, no tiene que dar una oportunidad, tiene que intentar ubicar. Él me va a decir, no intenté, no, hizo tal cosa, ya. Lo último que le va a preguntar, entonces, ¿mandó la carta certificada? No, mándela. ¿Ya? Cuando esa carta se manda, allí sí que el apoderado no tiene más que hacer, ¿ya? Pero deben antes agotarse estas instancias. Aquí hay que estar siempre como dialogando casa-colegio. Si usted tiene el certificado, su profesor jefe le dice que su hijo está bien, etcétera, tiene que ser tranquilo. Si tiene alguna sospecha, alguna duda, consulten, por favor. No hay que llegar a final de año, a final de trimestre con situaciones desesperadas. Consúltenlo. Ustedes saben que a veces los estudiantes son seres humanos, son muy buenos, pero también son seres humanos y pueden decir, no, si no tengo tarea, no tengo nada que hacer, y conocemos. Nosotros también hemos sido chicos y hemos estado a veces asustados y uno puede querer evadir responsabilidad. Consulten. Eso. Muy bien. Ya, padre, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Algo más?
Yo, padre, es que esto no tiene para levantar la Sí. mano. Ya. No, pero eso ya. Cintia, adelante, sí, ustedes estaban delante. Ya, padre, yo soy apoderada de Josefa de primero medio, yo no tengo ninguna duda, yo tengo todo claro, solo felicitar a los profesores, es lo que yo quería decir, felicitar porque hay un gran trabajo detrás y como colegio también, felicitarlos por los protocolos que hasta tenido, yo mando con toda confianza a mi hija a clase. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias y seguiremos haciendo el mismo esfuerzo. El próximo, también agradecemos, hemos tenido mucha colaboración del CEFAM de Coltauco y yo lo agradezco públicamente. El próximo martes, martes 1, ¿sí? Van a venir de nuevo a tomar PCR y eso lo vamos, a todo el personal, y eso lo vamos a establecer mensualmente. Entonces eso también nos da a nosotros más tranquilidad, a ustedes y aparte todos los protocolos. Y yo también estoy contento porque les dije la otra vez, esto es riesgoso, o sea, pero hay que aprender a enfrentar esta pandemia entre todos. No sabemos cuándo esto va a terminar y hasta cuándo. Y a veces, claro, nos podemos poner nerviosos, nos podemos estresar, hay que estar permanentemente evaluando por lo mismo. Pero creo que a esta altura estamos contentos también de su respuesta, del trabajo, de cómo los estudiantes respetan los protocolos, del personal auxiliar, de todo. Esto es responsabilidad de todos. Así que muchas gracias, Cintia, por ese reconocimiento. No, solo felicitaciones, padre, gracias, a todo su equipo del colegio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Yudixia Elizondo. Sí, perfecto. Sí, mamá de Sofía Pérez de segundo medio. Perfecto. Primero medio. Mi consulta es, vi una foto en Instagram de unas apoderados que habían asistido a reunión presencial. ¿Se van a hacer también reuniones presenciales? Porque resulta que en la reunión del curso de Sofía me costó un mundo conectarme, porque ya no es por Zoom, es por otro Google Net, no sé cuánto es. Esa era mi consulta, si se iban a hacer reuniones presenciales. Sí, allí están autorizadas por protocolo, señora Yudicia, están autorizadas las reuniones solamente con las directivas, en principio. Ahora, hay salas, o sea, el profesor jefe con la directiva del curso. Hay salas que permiten un aforo hasta de 24 personas, tenemos las más grandes. Entonces, si el profesor jefe en algún minuto estima que es necesario reunirse con más apoderados, pero sin exceder esos números máximos, podría hacerlo. Pero no puede de ninguna manera citar a todo el curso. Hablemos, no sé, de ya 30 apoderados y que exceda, eso no se puede hacer bajo ningún punto de vista, ¿ya? A menos que sea, a ver, no sé, si es urgente, necesario, en el gimnasio, quizá en otro lugar donde siempre respetando la aforo. Ok. ¿Ya? Muchas gracias, padre. Por nada, yo dice. Muy bien. Son las 19:38. Si no hay más consultas, vamos llegando al cierre de la reunión. Quiero agradecer a ustedes, a los profesores, la confianza, el apoyo. Nada de esto es simple y nada va a seguir siendo así simple. Insisto mucho en eso. Pero lo importante es que nos mantengamos en diálogo, en comunión, que conversemos, que podamos hacer aportes positivos, todo lo que sea, ¿ya? Este plan lectivo será segundo trimestre. Nadie sabe lo que viene a futuro, entonces si para el tercer trimestre necesitamos hacer otros ajustes por las razones de pandemia, académicas, en fin, lo conversaremos, evaluaremos y lo informaremos también oportunamente, ¿ya? Pero esto se mantiene durante el segundo trimestre. Y insisto, mucha comunión en las notas, en los trabajos. No dejen nada para última hora. Tampoco se desesperen por las asignaturas que no están priorizadas, pero siempre en diálogo con profesores jefes, profesores de asignatura. No eso de, no esa actitud de no sabía, yo creí que yo pensé. Eso es fatal. Siempre informando, ¿ya? Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Yo estoy dispuesto, si necesitan alguna entrevista, mi correo rector@casg.cl. Siempre. Si quieren alguien pasar tempranito o me escriben a ese correo, les doy alguna entrevista y si tienen algo que plantear más personal, lo conversamos, ¿ya?
Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.